Colgado. Buenos días. Voy a grabar este video de unos 45 minutos. Así como les avisé por el foro, por el aviso del campus, estoy teniendo problemas del Wi-Fi. Estoy en Chile, ahora mismo en una casa de retiros bastante agreste, y me prestó un cura algunos datos y estoy conectado al celular porque Wi-Fi no me está funcionando. Entonces, puedo grabar y subir, pero me parece hacer streaming me es difícil. Bueno, cuestión es que voy a grabar dos clases de 45 minutos para reemplazar la clase sincrónica que había planeado. Le voy a compartir entonces el campus de la parte que pensaba dar en la última clase sincrónica, que es la última parte, la segunda parte de la segunda materia de la Introducción General de la Sagrada Escritura, y es sobre la hermenéutica, interpretación de la escritura en la iglesia. Si se fijan aquí, tienen ya los materiales de estudio, incluso de los resúmenes y los PowerPoint, que los colgué. Entonces les voy a explicar las partes. Entonces, esta parte de la hermenéutica tiene como 4 o 5 subunidades. La primera parte es la introducción de la hermenéutica general, la búsqueda de los sentidos, que es quizás lo más interesante de cómo comprender la transmisión de la revelación y, y aplicar la verdad que Dios nos quiere transmitir a través de la Sagrada Escritura. Y conectarnos con los autores sagrados, tanto con los autores humanos, obviamente, pero también, sobre todo, con Dios, que es el autor principal de la Sagrada Escritura. Entonces aquí tienen un documento Word, que es la parte del libro de Miguel Ángel Tabet, que explica sobre la noemática. Ahora les explico qué es la noemática, que es la búsqueda de los sentidos de la Biblia. Son unas 30 páginas de A4, no es tanto material. Y después aquí tienen un material complementario, es complementario simplemente, incluso me parece como una especie de lectura espiritual, podría servir. Saben ustedes que Lewis no es ni católico y no sé si está aprobado para la lectura espiritual, pero este es un texto bastante piadoso y teológicamente muy católico. Me lo pasó el otro día el padre Agustín y me pareció realmente muy interesante lo que es la búsqueda del sentido espiritual como el sentido verdadero, en comparación también con otros tipos de textos, ¿no? Con otros tipos de significación y con otros tipos de comunicación que se da en otro tipo de textos, ¿no? Entonces, bueno, este material, que es un PowerPoint de unas 15 páginas, léanlo si les interesa, pero me parece interesante, por lo menos, conocer lo que dice Lewis sobre los sentidos de la Biblia. Además, saben ustedes que entre Lewis y Tolkien, su amigo católico, tuvieron una discusión bastante interesante sobre el valor de la alegoría y del simbolismo. Y, y Lewis fue un gran defensor de lo que es un texto oculto, un texto simbólico, un texto alegórico para transmitir algo que el mismo autor quiere decir, pero abriendo de forma directa las palabras del texto a una realidad que no significa directamente, sino más indirectamente, ¿no? Como son las novelas de la Crónica de Narnia, por ejemplo, en lo que prácticamente Lewis está haciendo eh, una, eh, una significación de la historia sagrada a través de unas historias aparentemente infantiles, ¿no? Bueno, entonces ahí ya sale un poquito también de la discusión del valor de la alegoría y del simbolismo. Pero no entra
como parte de esta materia, pero es una discusión que es relevante. Después tienen aquí dos materiales, dos resúmenes, que ahora voy a dar, ¿no? Esta primera parte de la clase, de la hermenéutica general y de la historia de la hermenéutica. Y después, en la segunda parte de la clase, les voy a dar los principios de la interpretación bíblica, sobre todo la metodología de análisis, los métodos diacrónicos, los métodos sincrónicos, el método histórico crítico y las otras metodologías de estudio de la Sagrada Escritura. Entonces aquí está el texto de estudio, que es otra vez el libro de Miguel Ángel Tábez, Introducción General de la Sagrada Escritura, sobre la parte de hermenéutica. Aquí tiene un documento también complementario de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Este documento sigue siendo muy válido, si bien después Benedicto sacó una exhortación apostólica sobre la hermenéutica, sobre todo lo que es la proforística, ¿no? Eh, la predicación de la Sagrada Escritura en la Iglesia y la lectura de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Bueno, esta después les explico, pero este documento no anula, obviamente, la validez exegético-científica de este documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que es muy bueno, muy actual y además muy clarificante de lo que es a veces en el contexto de la confusión, ¿no? del valor de la arqueología y esa búsqueda crítico-histórica de los textos, ¿no? Que a tanto les pone bastante nervioso porque ciertamente desde el modernismo del siglo XVIII y XIX ha sido como un instrumento de crítica de la veracidad de la Sagrada Escritura e incluso de la historicidad, ¿no? Misma de los hechos narrados en la Biblia y la figura de Jesús y todavía sigue habiendo un poco de discusión al respecto de la validez, ¿no? De la metodología, cosa que la Iglesia obviamente ha salido a reconocer, ¿no? La importancia de que la Iglesia siga investigando, los hombres de la Iglesia, los exegetas y cada cristiano, ¿no? Buscando la historicidad de los eventos, porque Jesucristo, Dios nos salva a través del evento histórico, salvífico, que es la encarnación y el misterio pascual, y lo que hace la Iglesia no es otra cosa que transmitir lo que Jesús hizo y enseñó a lo largo de la historia en la misión de la Iglesia. Entonces aquí tienen dos resúmenes que en la segunda parte voy a explicar y después un tercer resumen del papel del magisterio. Aquí está el texto de estudio, aquí hay un resumen, por así decir, de ese texto. Este texto también es de Miguel Ángel Tábez. Y finalmente una cuarta unidad un poquito más breve de lo que es las modalidades y la validez de la proforística, que es el modo de exponer la Sagrada Escritura, el modo de actualizar, de proponer, de traducir, de interpretar y utilizar. Luego, bueno, esta quinta unidad es en el fondo una continuación del modo de la proforística. Simplemente aquí les pongo el documento que ya les mencioné. Voy a compartir. Entonces, si hacen clic en ese link, se encontrarán con que les deriva esta exhortación apostólica Verbum Domini del Benedicto XVI, que para mí tiene realmente una relevancia también histórica importante para la historia de la obra, porque es el primer documento de contenido magisterial, perdón, sí, de valor magisterial de un papa en el que se menciona explícitamente a San José María. Podría decir, bueno, también el decreto de la beatificación y de la canonización de nuestro Padre y el documento UCIT son ciertamente de valor magisterial, pero la que han sido emitidos, han sido decretados con la finalidad explícita de hablar de San José María, pero aquí hablando de otra cosa, hablando de la Biblia, hablando de la interpretación de la Biblia,
Benedicto XVI habla de cómo los santos han sido hombres que han sabido actualizar para una finalidad determinada, pastoral, espiritual, como por ejemplo dice San José María Escrivá, que bueno, si van aquí, la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia, bueno, hay la historia de los santos, por ahí debe estar. Bueno, quizás ya hayan leído este documento. Habla, entre otros autores, otros santos, ¿no? Como San José María ha sabido interpretar la Sagrada Escritura para proponer el mensaje de la santidad en medio del mundo, de la santificación del trabajo profesional y de la vida ordinaria, etcétera, etcétera, y, eh, y de cómo los santos son efectivamente testimonios y maestros adecuados, buenos, para aprender a leer la Sagrada Escritura. La cuestión es que aquí este documento habla no solamente de cómo en la iglesia lee en la liturgia, en la Sagrada Escritura, cómo la iglesia sigue, por así decir, sirviendo el contenido de la revelación con el magisterio, sino que sigue alimentándose de la presencia del Verbo encarnado, hecho hombre, en forma de palabra humana, latente, en la inspiración, en esa gracia de la inspiración que es el Espíritu Santo, presente no solamente en los sacramentos, obviamente en los sacramentos de forma máxima, por así decir, por el valor perenne y el valor del misterio pascual, pero salvando la distancia y con una analogía a esa presencia sacramental, también Jesucristo presente en la Sagrada Escritura, en la Biblia, de forma primordial, de forma espiritual, y que hay que seguir aprovechando, y como el Espíritu Santo, en esa gracia de la inspiración, que no, como lo habrán visto en otra unidad, con el Padre Agustín me parece, se entiende ahora mismo la gracia de la inspiración, como los tratados del siglo pasado hablaban sobre todo de la gracia de la inspiración como una gracia que evita errores, como una gracia, una especie de dictado del Espíritu Santo a los autores para que los autores escribieran exactamente todo y solo aquello que Dios quería que escribiese en la Sagrada Escritura. Bueno, bien, ahora la gracia de la inspiración se entiende de una forma un poquito más amplia, más teológica, más por el lado del acto divino, de la revelación en su conjunto, y no pegándose exactamente a un fenómeno psicológico hasta qué punto el autor sagrado era consciente de que estaba escribiendo la Biblia, o si estaba realmente protegido de unos errores para que no se equivocara. Bueno, la cuestión es un poquito más compleja, bueno, el tema de la inspiración la habrán estudiado aparte en texto que la habrán leído o tendrán que estudiar, pero cuestión es que ahora mismo se entiende la gracia de la inspiración en un contexto más eclesial, en un contexto más hermenéutico, en el que Dios no solamente inspira al autor sagrado para que estas palabras pronunciadas por hombres concretos y luego editados por la comunidad del pueblo de Dios, en el caso de Israel, el Antiguo Testamento, en el caso de la Iglesia para el Nuevo Testamento, también la Iglesia ha participado de esa gracia de la inspiración para reconocer, para discernir la presencia del verdadero Espíritu y de la palabra divina en estos textos, y además en la misma lectura, ¿no? En la misma lectura, y por tanto la gracia de la inspiración no solamente inspirada, sino inspirante. Desde Trento y de la discusión contra Lutero, en la que los luteranos y los protestantes en general hablan mucho de la libre interpretación, y ellos sí que hablan sobre todo de lo inspirante de la Biblia, ¿no? Cualquier cosa que ellos digan, o en la búsqueda divina espiritual, lo que ellos
están buscando es la verdad de la transmisión y sobre todo inspirante de la Biblia, ¿no? Esto es lo último que estoy diciendo. De forma plenamente subjetiva. La Iglesia no es que, entonces, en Trento, después de Trento, lo que ha insistido es el valor objetivo de la revelación y el magisterio como el guardián, ¿no? Del, del que pone los criterios del discernimiento, de la validez, ¿no? De esa lectura inspirante en el espíritu, la lectura en el espíritu, ¿no? No porque yo diga, estoy leyendo en el espíritu este texto, entonces fuerzo el texto para llevar el agua a mi molino y le hago decir al texto lo que yo quiero decir, ¿no? En el fondo es, digamos, en toda lectura sucede eso, uno tiene una precomprensión, como veremos, como estudiarán, ¿no? En el proceso hermenéutico lo que hay no es solamente un proceso de input, ¿no? En la que yo recibo un acto comunicativo, sino es un proceso eh, complejo en el que el receptor del texto también pone algo de su parte, ¿no? En un acto de comunicación que es, no es pasivo de parte del receptor. Y por tanto, la iglesia del siglo XXI, cada uno de nosotros leyendo la Sagrada Escritura en el Espíritu, escuchando la predicación del Evangelio en la Eucaristía, leyendo la Biblia en nuestra oración personal, haciendo la norma de la lectura del Nuevo Testamento, en el Espíritu, lo que estamos haciendo en el fondo es una hermenéutica en la que aplico también esa comprensión de que el Espíritu Santo está presente en la vida de la Iglesia, en mi vida personal, para que la Biblia no sea simplemente un texto histórico de unas palabras sobre Dios, sino las palabras verdaderamente vivas en las que me alimenta, me comunica, me hace presente a Jesucristo, que es lo más importante. Bueno, sin más, vamos entonces a... Comparto el primer PowerPoint que está ahí. A ver, es este. Hermenéutica general. Bien. No, no es este. Hermenéutica general y hermenéutica bíblica. Entiendo que están viendo eso. Voy a volver. Bien, entonces, la hermenéutica se divide en estas como tres partes, ¿no? La heurística, que es la hermenéutica clásica, en la que se buscan las reglas de la interpretación de un texto. La noemática, que es la búsqueda de los sentidos, eso lo explica el texto del Tabet. La proforística, que es el proponer sistemáticamente los modos de la exposición de la Sagrada Escritura. Tradicionalmente se entendía la hermenéutica como la proposición de unas reglas para interpretar un texto, un libro para aplicarlas bien. Esto es aristotélico. Pero, como veremos en la segunda parte de esta clase, la historia de la hermenéutica ha ampliado la concepción de la hermenéutica no solamente en la búsqueda de la comprensión del texto, en el hecho de cómo el texto fue redactado, fue editado, sino el proceso un poquito más completo del complejo de la comunicación. Ha habido una reflexión filosófica sobre la comprensión. Entonces, sabrán que, sobre todo desde Heidegger y desde Paul Ricoeur y Gadamer y toda la filosofía moderna del lenguaje, la hermenéutica ha sido una parte importante, ¿no? De cómo
interpretar la realidad, ¿no? Cómo entender el mundo, las palabras, la comunicación. Y esa reflexión filosófica sobre la comprensión, sobre la comunicación, ha dado luces y ha cambiado también el modo de entender, de proponer la hermenéutica. No sería entonces una simple aplicación metódica de unas reglas. Bueno, para hacer hermenéutica busquen la crítica textual, la crítica literaria, luego la crítica histórico-crítica, ¿no? Para decir dónde está el texto, lo que habrán visto con Franco, ¿no? La diversidad de los textos, los criterios de la preferencia de cuál texto, si el largo, el más corto, y luego la crítica literaria, que es entender de dónde saca las fuentes, cómo se ha compuesto el texto. Eh, bueno, una serie de reglas, ¿no? También para decir, bueno, dónde está la fuente de Q, dónde está la fuente, si Mateo copia de Marcos, si Lucas conoce a Mateo, una serie de cosas, ¿no? Si el libro de cronista ya conocía los libros de Samuel, los libros de los reyes, etcétera, etcétera, la relación entre la documentación, etcétera. Eso es la crítica literaria. Parte también importante y necesaria de investigación, metodología de un primer análisis histórico, sino que la pertenencia del sujeto al texto que interpreta, la subjetividad presente en toda interpretación. Entonces, esa introducción de la subjetividad, del rol del lector, en esta reflexión filosófica, ha hecho que la hermenéutica, por una parte, se haya ido un poquito con un péndulo hacia el lado subjetivo, cosa que también ha sido problemático desde un cierto punto de vista, pero ha dado un horizonte nuevo de lo que es la noemática, la proforística. ¿Por qué? Porque en el acto de la comunicación, la noemática es la búsqueda de los sentidos, ¿no? Si yo digo una cosa en donde se contiene como varios niveles, ¿no? Varias etapas, varias capas, ¿no? Si San Juan, al contar una anécdota que él vivido con Jesucristo de la transformación de agua en vino en Caná, y él mismo dice, este es el primer signo, ¿no? Y como él vio y creyó, no solamente es el hecho de que Jesús le hizo un favor, o mejor dicho, Santa María intercede para que Jesucristo les haga un favor a unos novios que se habían quedado sin vino. Bueno, hay un primer nivel, ¿no?, de significación, que es el hecho de contar, narrar un milagro de parte de Jesús, y cómo, bueno, un milagro además muy raro, porque habitualmente los milagros que se cuentan en los sinópticos suelen ser con la finalidad de despertar la fe en aquel que recibe el favor, ¿no? Aquí los novios ni se enteran de que Jesús ha hecho el milagro. Pero, claro, San Juan no quiere simplemente contarte el milagro en sí, sino decirte la teología del signo, ¿no? Entonces, con un sentido espiritual, ¿no?, implícito en el mismo texto y casi explícito, porque además dice, este es el primer signo. Entonces, en ese juego de significación de un signo, te digo parcialmente algo para que sigas el lector, ¿no? Entendiendo lo que es ver para creer, ver algo para creer algo más, ¿no? Entonces, San Juan está dialogando con el lector, está haciendo partícipe, no solamente él que te da unas informaciones, sino que te dice, mira lo que significa este signo, ¿no?, y aplicarlo para tu vida, ¿no? Y además, bueno, San Juan es sobre todo así de críptico, así de profundo y así de espiritual, que continuamente te está implicando en ese juego del discípulo amado, no, del anonimato de los personajes, para facilitar que el lector, también anónimo, que puede participar, también se sienta como el discípulo amado, ¿no?, que puede interpretar ese rol.
de forma actual. Entonces, bueno, que queda justificado epistemológicamente, que se inserta como la fase metódica en todo el proceso de la comprensión del texto. La proforística, fíjense, ¿no? Que si para mí la hermenéutica es simplemente entender cómo el texto fue compuesto, ¿no? De cómo, si Moisés realmente escribió el libro del Éxodo, si es la comunidad de rabinos durante el destierro que han juntado materiales de transmisión oral y la han compuesto con una teología, la teología deuterocanónica, con una finalidad determinada de buscar la identidad de los judíos, el destierro, etc. O que si el libro del Éxodo es una parte de la Torá que se entiende en un contexto de búsqueda sacerdotal y de redefinición, ¿no? del nuevo Israel a la vuelta del destierro en el nuevo templo construido por Ciro, ¿no? Por Esdras y Nehemías en realidad. Bueno, la parte histórica, ¿no? O sea, la composición del texto. Entonces, el Éxodo en esa composición, en la comprensión de composición del texto, la hermenéutica clásica me diría, bueno, para entender el texto del Éxodo tienes que entender que dónde está el origen, cuál es la finalidad de la edición y cómo quedó el producto final del texto, digamos, desde la búsqueda del origen hasta el texto, hasta la composición del texto final, tal como la Iglesia ha recibido, por ejemplo. Pero, claro, si yo digo la subjetividad en juego en la búsqueda del sentido del texto, no solamente esto queda en el texto, sino que sigue a lo largo de la historia de la recepción del texto. Esto es relevante porque la significación sigue abierta en la actuación del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Si yo leo el libro de los Cantares de los Cantares, yo necesariamente estoy leyendo, sobre todo el Antiguo Testamento, siempre a la luz del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento a la luz de la lectura eclesial, ¿no? Y sobre todo lo que somos del Opus Dei a través de la lectura que ha hecho nuestro Padre. Entonces, el libro del Cantar de los Cantares no se entiende si yo no paso por San Juan de la Cruz. En realidad nuestro Padre, que lea a San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz no entiende el Cantar de los Cantares, sino es por Orígenes. Y Orígenes lee el Cantar de los Cantares desde los Evangelios. Y los Evangelios, que nos predica Jesucristo, al mismo tiempo es la luz que ilumina a todo el Antiguo Testamento. Por tanto, San Juan de la Cruz, que es del siglo XVI, San José María Escrivá, que es del siglo XX, sigue significando, sigue de alguna forma añadiendo valor a un texto pseudo religioso como puede ser el libro del Cantar de los Cantares. Cuando estudien los libros sapienciales lo estudiarán, o ya lo habrán estudiado, pero es un libro muy raro, ¿no? En el que habla de la boda de San Juan y de su novia, ¿no? De su novia morenita. Pero en ese diálogo del alma con la Iglesia, ese diálogo de amor entre Dios y cada alma espiritual, termina dando una gran luz del sentido esponsal del amor de Dios y de cada alma, y por tanto una lectura mística, una lectura cristológica, en la que sigue en la liturgia y en la lectura personal sigue dando muchas luces, ¿no? Entonces, claro, la hermenéutica, yo leo el Cantar de los Cantares en mi oración personal y bueno, los curas que leemos, rezamos el breviario, esto es constante, ¿no? De cómo se le pone una luz, ¿no? espiritual a un texto de un salmo que en su sentido literal, en su inicio, quizás significaba otra cosa, el Salmo 2, ¿no? Rezamos todos los martes el Salmo 2, ¿no? El acto de la filiación divina, buscamos en Cristo y la seguridad en ese Dios Padre que nos dice, yo te he engendrado hoy, ¿no? Hoy te vuelvo a ser el hijo adoptivo en Jesucristo. Pero en el libro de Génesis, digamos, en el origen de la composición del Salmo 2,
no es que haya una idea de lo que significa la filiación divina, tal como lo entendemos nosotros, tal como yo la interpreto cuando he rezado Salmo 2 el martes pasado. Es decir, que hay un horizonte nuevo de la hermenéutica bíblica. No, voy a... Pero hermenéutica sigue significando, sigue teniendo su valor en esa búsqueda técnica de la interpretación de los textos del pasado, además de lo que les menciono, de un proceso más completo, ¿no? Bueno, esto, el texto lo tienen, tengo que correr porque me guío un poco por las ramas. Una primera concepción aristotélica, como les decía, el análisis sistemático de las formas de expresión del objeto interpretado, la historia de la composición del texto, del discurso significante. Cosa que se enriquece en la discusión de la búsqueda filosófica hermenéutica, en la que Heidegger, Gadamer, en la que pone el centro de la hermenéutica en la comprensión, en la subjetividad de la comprensión. Y una tercera concepción de la hermenéutica, que es, me parece que sí, es la que es muy válida en la actualidad, propuesta por Paul Ricoeur, que sin negar el valor objetivo, el valor ontológico, el valor esencial del texto significante, al mismo tiempo deja a la apertura de la subjetividad del lector. Paul Ricoeur habla mucho de la precomprensión, no como una simple aplicación de lo que yo tengo, como si el texto simplemente fuese un campo de juego en el que el único importante es el jugador. No, hay un proceso verdadero de comunicación, ¿no? Hay un emisor y un receptor, en la que el receptor tiene un rol, pero el emisor es el que tiene la iniciativa en el acto de la comunicación, porque en la exageración de la hermenéutica ontológica, si nosotros hablamos simplemente del valor subjetivo, entonces caes en la versión más exagerada de la interpretación protestante de la Sagrada Escritura, en la que la libre interpretación, entonces les hago decir lo que quiero, ¿no?, a la Biblia, ¿no? Entonces eso no es interpretar la Biblia, sino que es utilizar la Biblia, instrumentalizar la Biblia más allá de lo que Dios y los autores quisieron decir. Por tanto, la hermenéutica bíblica no es otra cosa que la búsqueda hermenéutica para el caso de la Sagrada Escritura, en la que buscamos, primero, entender el proceso histórico, ubicar el texto en su aspecto histórico, en su aspecto comunicacional, en su inicio, pero al mismo tiempo sin prescindir de la subjetividad presente a lo largo de la historia de las lecturas del texto, dándole valor a todo la propuesta del análisis de la hermenéutica ontológica, pero sin exagerar la subjetividad del modo que anule la parte objetiva. Esto de alguna forma en la teología se ha dado mucho, ¿no?, en la búsqueda del Jesús histórico, en esa separación del Cristo de la fe, del Jesús de la historia. Entonces, la síntesis de alguna forma o la superación de esa dicotomía falsa es, bueno, Jesús histórico es lo importante, que no puede separarse del Cristo de la fe, ¿no? El Jesús histórico es el que me genera a mí, el Cristo de la fe. De alguna forma, Rudolf Bultmann, ¿no?, el luterano que hizo esa diferenciación y terminó haciendo bastante daño en lo que es la negación histórica, ¿no?, del evento Jesús, y que sigue habiendo muchas secuelas de esa teoría, pero es muy cierto que lo que a mí en el siglo XXI me llega más es el Cristo de la fe, ¿no? Yo por la fe accedo
a un Jesucristo presente en mi vida, ¿no? Si alguien importante, si Buda hizo algo en el siglo V antes de Cristo, a mí puede ser más o menos edificante, pero me importa bastante poco. Si Jesucristo es simplemente una figura del pasado que hizo una serie de cosas, pero que después en realidad no me cambia la vida, tampoco en la actualidad. Mi relación con Jesús no es tan vital o importante como podría ser, ¿no? Digamos, resaltar la importancia del Cristo de la fe es importante. Lo que pasa es que hay que hablar del Jesús histórico, que es el origen del Cristo de la fe, porque esa fe no me inventa de la falsedad o de la nada. Claro, Bultmann siendo luterano, siendo protestante, en la que la subjetividad es lo único importante, no le importa mucho, ¿no? Pero a mí sí que me importa. La historicidad del evento, del acontecimiento de la salvación, ¿no? Porque si Cristo no resucitó, van a venir la fe. Los sacramentos, ¿no? La palabra divina simplemente me transmite lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, enriqueciendo por el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Pero entonces, lo que hay es una actualización del evento de forma de comunicación a lo largo de la historia. Entonces hay unas reglas de búsqueda histórica de esa hermenéutica clásica aristotélica, pero no es una aplicación aséptica, sino que el sujeto, el lector, también histórico en un momento determinado, va reconociendo el significado, el sentido, los sentidos de los textos, interpretándolo para cada momento determinado. Entonces, la hermenéutica bíblica hay que definirla bien, más bien como un proceso dialéctico entre la subjetividad del que interpreta y la objetividad de los métodos de interpretación, que tiene como objetivo descubrir el sentido de los textos en un momento determinado del pasado. Entonces, la hermenéutica es esa, ¿no? Es enriquecer el texto tanto de en qué idioma fue escrito, en qué contexto fue escrito, cuál fue el origen del texto, cuál es el sentido que el autor quiso darle, cuál ha sido, digamos, la relevancia del texto en su composición, ¿no? Pero además de cómo la comunidad de lectores, el primer lector, o lo que es el lector implícito, o lo que es el lector actual, ¿no? El lector virtual, el lector que somos cada uno de nosotros, le termina añadiendo, le termina como dándole, ¿no? Como la cabida a lo que el autor quiso decir, ¿no? Si nosotros leemos El Quijote simplemente como una novela caballeresca más, en la que lo importante es la historia literal, ¿no? Entre la batalla del Quijote contra los molinos de viento, etc. Bueno, estoy en un nivel de lectura, pero claro, el Quijote a lo largo de la historia de la literatura ha sido leída no solamente como una novela caballeresca, sino como un tratado casi antropológico, ¿no? En esa relación entre el Quijote y Sancho Panza, y por tanto ha adquirido, ¿no? Un significado nuevo, ¿no? Pasa eso con todos los textos. La Ilíada, la Odisea, ¿no? Que terminaron siendo como casi una especie de marco, ¿no? de otros millares de textos que han ido copiando esa estructura y que también han enriquecido, ¿no? El texto original. Entonces, la hermenéutica es un momento que acompaña con una teoría del texto, a menudo solo implícita y sobre todo con una regla de interpretación. La hermenéutica es la teoría de operaciones de la comprensión en su relación con la interpretación de los textos, que intenta reconstruir el arco entero de las operaciones por las cuales la experiencia práctica se da en las obras, los autores y los lectores, en esas tres partes, ¿no? El autor, el texto en sí y los lectores.
La hermenéutica bíblica sigue, por tanto, buscando las técnicas, el modo aristotélico, la crítica textual, ¿no? La crítica literaria, eh, la crítica histórica, una serie de conjuntos, hay unas reglas que hay que seguir entendiendo, pero sobre todo a lo que realmente el texto quiere significar en su conjunto, en su versión final. Bueno, los sentidos. Entonces, difícil definir qué es un sentido. Hay toda una ciencia, ¿no? Que es la semiótica, que es la búsqueda del sentido. Eh, Ahí en el material de Tabet da unas definiciones más en concreto, pero la búsqueda del sentido debe entenderse en un contexto del sistema que incluye los signos, que es el texto en sí, y la referencia, que es la realidad que el signo quiere comunicar. El signo puede ser lingüístico, codificable, que significa la referencia en un momento de una forma semiótica, de una forma simbólica. Entonces, en el caso de un texto, hay un texto escrito, hay dos actos de comunicación, o un acto de comunicación que se divide en dos partes. Hay un emisor, un texto, y luego la relación entre el texto y el receptor. El objeto de la exégesis es precisamente interpretar las condiciones de la emisión del texto para que la referencia que se construya en la lectura sea la misma que en la emisión. Es decir, entender cómo el autor quiso aplicar su comprensión de la referencia en el texto escrito. Pero al mismo tiempo, de cómo yo entiendo el texto, cómo leo el texto, de cómo la interpreto a mi realidad para llegar a la referencia, que es lo importante. Entonces, el objeto de la exégesis tiene esta segunda parte también, no solamente la primera de la búsqueda del primer sentido literal, sino también en la búsqueda del sentido espiritual. Ahí, en el texto de Tabet, se encontrarán con que, bueno, sigue un poquito lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica del sentido espiritual, del sentido moral, del sentido anagógico, etcétera, etcétera, que más allá digamos, de separar, porque lo anagógico es diferente de lo moral y del espiritual, eso es un poquito, como toda clasificación, un poquito, puede llegar a ser un poquito arbitrario, pero el hecho es que lo que yo quiero entender es el valor del sentido espiritual, ¿no? Que no es arbitrario, que no es forzado, que no es solamente subjetivo, sino siempre relacionado en la literalidad y la historicidad del texto. Bueno, hay una serie de cosas, el tema de la veracidad la hablarán con Padre Agustín. Bueno, lean el texto en Word y el PowerPoint que expliqué parcialmente en esta grabación. El resto lo pueden leer, porque hay partes que en realidad no van más allá del contenido de esta materia. La teoría del texto, la teoría de la comunicación en realidad no es tan importante, ¿no? Es lo que significa en la aplicación, ¿no? Para lo que estamos estudiando nosotros ahora. Bueno, voy a terminar por esta parte, la primera
clase y luego voy a subir la segunda parte hablándoles ya de la metodología de análisis. Muchas gracias por su atención.